Bienvenidos. En esta sesión les brindaremos la orientación sobre el GFPIF 144, formato de plantilla del proyecto productivo bajo enfoque empresarial, módulo estudio técnico, parte 2. Es muy grato para nosotros poder guiarlos en el proceso de orientar a los aprendices en la formulación del plan de negocios, en el marco de la convocatoria del proyecto productivo bajo enfoque empresarial. Exploraremos aspectos clave del formato desde la estructura general hasta secciones específicas, desglosando las actividades y estrategias para abordar cada módulo con éxito. A lo largo del video les proporcionaremos pautas prácticas y ejemplos relevantes que servirán de brújula en el proceso de apropiación del conocimiento. Nuestro objetivo es reforzar sus conocimientos y brindarles las herramientas necesarias para que puedan guiar a los aprendices en la elaboración de la plantilla del proyecto productivo bajo enfoque empresarial. Estamos comprometidos en brindarles el apoyo que necesitan para impulsar el éxito de sus aprendices en el desarrollo de su etapa productiva. Nos alegra contar con ustedes en esta experiencia de crecimiento profesional. Continuando con la ruta del presente video, se realizará una breve contextualización. A continuación se abordará la temática directamente relacionada con el estudio técnico parte 2, donde se procederá a definir algunos conceptos fundamentales. Posteriormente se presentará un ejemplo práctico desarrollado directamente en la plantilla de formulación del plan de negocios. A través de esta ilustración concreta se podrá apreciar de manera más clara la aplicación de conceptos teóricos previamente expuestos. Finalmente se recordarán los aspectos claves y se compartirán las principales recomendaciones derivadas de la explicación. El Grupo de Gestión Estratégica de la Formación ha desarrollado la estrategia del proyecto productivo abordando los enfoques empresarial e I+D+I a través del equipo de seguimiento de la etapa productiva. Se proporcionan directrices, documentos, formatos para guiar y fomentar el liderazgo de los centros de formación de estas convocatorias, por lo que se les invita a explorar el material e información disponible en este micrositio, así como visualizar de forma ordenada todos los videos para brindar a los instructores del proyecto productivo las herramientas necesarias para orientar a los aprendices participantes de estas convocatorias, donde los dos principales entregables son el plan de negocios y el producto mínimo viable, los cuales deben reflejar claramente la aplicación de las competencias del programa de formación. Por lo que, para comprender adecuadamente el proceso de transferencia de conocimientos propuestos, se recomienda revisar el GFPI 006, instructivo de diligenciamiento de la plantilla del proyecto productivo, y los videos generados en el orden establecidos en el formato de plantilla de proyecto productivo bajo enfoque empresarial, y el cronograma de la convocatoria correspondiente. De manera que es necesario haber visto previamente los videos sobre 1. Socialización de lineamientos de la etapa productiva, 2. Estudio de generalidades de proyecto productivo y 3. Estudio de mercados, parte 1 y parte 2 y estudio técnico, parte 1, ya que en estos apartados se presenta información valiosa que será fundamental para esta parte del estudio técnico. Adicionalmente, es fundamental tener en cuenta que el trabajo articulado se debe realizar con el instructor de proyecto productivo y el instructor técnico para que el aprendiz pueda tener una orientación de forma integral en la formulación de este módulo y de estos apartados que vamos a explicar. En este sentido, recordando que ya se explicaron el componente innovador y factor diferenciador, la ficha técnica del producto, la ficha técnica del servicio, la descripción del proceso, vamos a ver en este video los requerimientos de activos, el análisis de la producción, los requerimientos de la mano de obra, tanto para proyectos dentro del país como por fuera del país. En esta parte del módulo se analizará y se establecerá el requerimiento de mano de obra, por lo que es fundamental tener en cuenta que esta mano de obra es la que vamos a especificar con la cantidad de mano de obra que se requiere en el proceso de elaboración del producto o prestación del servicio, según sea el cargo seleccionado, el tipo de contrato, el número de días laborados, el salario estipulado y el riesgo laboral que aplica para cada trabajador. En esta sección se detallan los activos necesarios para llevar a cabo las operaciones del negocio de manera efectiva. Los activos por considerar pueden incluir diversos elementos como equipos, maquinarias, vehículos, herramientas, instalaciones físicas, cualquier otro recurso necesario para el funcionamiento del negocio. Es importante identificar y describir cada uno de estos activos de manera precisa, incluyendo su cantidad, características técnicas, costo de adquisición y cualquier otro detalle considerado relevante. La importancia de incluir este apartado de requerimiento de activos radica en varios aspectos clave.
En primer lugar, permite evaluar la inversión inicial necesaria para adquirir los activos requeridos y establecer un presupuesto adecuado. Además, facilita la planificación y programación de las adquisiciones, asegurando que los activos estén disponibles en el momento oportuno para el inicio de las operaciones. Asimismo, esta sección es crucial para garantizar el adecuado funcionamiento y rendimiento del negocio, ya que describe y especifica los activos necesarios. Y esto puede permitir la toma de decisiones fundamentadas sobre la calidad y la capacidad de los equipos, así como asegurar que se cumplan los estándares requeridos. Por otro lado, el apartado requerimiento de activos también resulta relevante para la obtención de financiamiento, al presentar una lista clara y detallada de los activos necesarios, su valor unitario y valor total por ítem, como por cada tipo de activo, facilitando la evaluación de los recursos financieros requeridos y brinda mayor transparencia a los inversionistas o entidades financieras. Dentro de un plan de negocios es fundamental realizar un análisis exhaustivo de la producción y definir un plan de producto adecuado. Esta sección se enfoca en evaluar y describir los aspectos relacionados con la generación de bienes o la prestación de servicios por parte del negocio. Continuando, el 3.6 de la plantilla habla del análisis de la producción, que implica evaluar diversos elementos como los procesos de fabricación o ejecución, la capacidad de producción, los recursos humanos necesarios, los insumos requeridos y los costos asociados. A través de este análisis se busca comprender las capacidades y limitaciones del negocio en términos de producción, identificando oportunidades de mejora y optimización. Con base en el análisis realizado, se procede a la definición del plan de producción. Este plan detalla las estrategias y acciones necesarias para llevar a cabo las operaciones de manera eficiente y rentable. Incluye aspectos como la distribución de tareas, la gestión de recursos humanos, la adquisición de recursos y gestión de insumos, controles de calidad, el flujo de producción y cualquier otro elemento relevante para la generación de bienes o la prestación de servicios. La importancia de realizar un análisis de producción y definir un plan de producción adecuado radica en varios aspectos claves. En primero, permite evaluar la viabilidad y capacidad de negocio para satisfacer la demanda del mercado de manera eficiente. Además, ayuda a identificar cuellos de botella, puntos de mejora y oportunidades de automatización o tecnificación que puedan incrementar la eficiencia y productividad. Además, el plan de producción es fundamental para la planificación y control de las operaciones. Permite establecer metas y objetivos claros, asignar recursos de manera adecuada, establecer tiempos de producción y monitorear el desempeño en relación con los estándares establecidos. Por último, el análisis de la producción y el plan de producción también son elementos esenciales para la toma de decisiones y obtención del financiamiento. Al contar con una descripción clara y detallada de los procesos de producción, los recursos necesarios y los costos asociados, se facilita la evaluación y el respaldo financiero. En este sentido, el GFPIF 144 versión 3, formato de plantilla de proyecto productivo bajo enfoque empresarial. El plan de producción se elabora por periodos, días, semanas, meses, trimestre o semestre, con proyección a 5 años. Con base en las proyecciones de ventas programadas, teniendo en cuenta que el incremento de las unidades a partir del año 2 se afecta con la proyección del PIB o el porcentaje sugerido. Continuando con los conceptos a orientar a los aprendices en las convocatorias de proyecto productivo bajo enfoque empresarial dentro de un plan de negocios, es necesario analizar y definir los requerimientos de mano de obra, por lo que esta sección se centra en el costo del personal necesario para llevar a cabo las operaciones del negocio de manera eficiente, es decir, la mano de obra directa o relacionada específicamente con el proceso de producción o de prestación del servicio. Teniendo en cuenta que este análisis de los requisitos de mano de obra es decisivo para poder establecer el presupuesto de personal y los costos asociados, ya que al definir la cantidad y el tipo de empleados necesarios se puede estimar de manera más precisa los gastos salariales, los beneficios laborales y otros costos relacionados con el personal, lo cual tiene una muy importante relación con lo que se va a plantear más adelante en el estudio organizacional, pues para establecer los costos relacionados con el recurso humano operativo se debe evaluar el número de empleados necesarios, así como habilidades, calificaciones y experiencias requeridas para desempeñar diferentes funciones dentro de la organización o empresa. Por lo que en su cálculo se deben considerar aspectos como el perfil personal,
las responsabilidades y o tareas asociadas a cada puesto, así como las posibles necesidades de capacitación o de formación, por lo que es necesario que el aprendiz tome nota de esas decisiones que toma para registrarlas posteriormente en el apartado considerado. De manera que el aprendiz debe registrar en la tabla de la mano de obra la cantidad requerida de cada cargo, el tipo de contrato, el número de días laborados, el salario estipulado y el riesgo laboral por cada trabajador requerido en el proceso de elaboración del producto o prestación del servicio. Como recomendaciones generales, esta parte del diligenciamiento de la plantilla serían, primero, tener en cuenta el salario mínimo y el auxilio de transporte legal vigente. Recordarles que los datos que se registran son las celdas que se encuentran en color azul claro o color verde. Para proyectar el presupuesto, tenga en cuenta lo correspondiente a la inflación o IPC. Estos datos ya se encuentran amarrados al estudio de mercado, sin embargo, es bueno verificar la información. Las celdas en blanco no se deben tocar, sin embargo, es recomendable revisarlas y revisar las fórmulas para que éstas estén funcionando de manera correcta y teniendo en cuenta todos los ítems necesarios en cada formulación. Solo se pueden ampliar las filas en caso de requerirse. No se acepta insertar columnas dado que desconfiguran las fórmulas. En el mismo sentido, la plantilla de formulación del plan de negocios ofrece un apartado diferente para el caso de los proyectos empresariales que se encuentran formulados para ser ejecutados fuera de Colombia, que permite realizar el cálculo de la mano de obra adaptada a las políticas laborales de ese país, donde se ponga en marcha el proyecto. Por lo que se recomienda que el aprendiz registre el valor del salario mínimo aprobado del país o la localidad y en la tabla de provisiones de pago de nómina a cargo del empleador mes indique los elementos salariales y el porcentaje de cada uno de ellos que esté aprobado en dicho país y que afectan la base salarial, para posteriormente registrar los cargos y el número de personas a contratar por cada cargo, así como el tipo de contrato y los días laborados. Ahora bien, al momento de proyectar los requerimientos de mano de obra, se debe tener en cuenta el porcentaje proyectado. El plan de negocios de este ejemplo corresponde a la empresa Natexcol SAS, siendo una productora de telas hechas con fibras naturales para estampar con insumos naturales y patrones artísticos autóctonos de las culturas de la Colombia profunda. En este sentido, de acuerdo con lo explicado anteriormente y como se puede observar en el ejemplo, en el apartado requerimiento de activos en un plan de negocios es esencial que se describan e identifiquen los recursos necesarios para el funcionamiento del negocio, por lo que su importancia radica en la evaluación de la inversión inicial, la planificación de las adquisiciones, la garantía del buen funcionamiento y el respaldo en la búsqueda de financiamiento. En este sentido, para este ejemplo, se tiene en maquinaria y equipo como nombres de activo, máquina de tejer de madera, telar y termoimpresora, con unos requisitos técnicos indicados y una cantidad definida en cada una de ellas, así como el valor unitario y el valor total que se van a tener en cuenta en el proceso de producción y también en la inversión. El equipo de comunicación y computación se tiene un computador portátil y una tableta digitalizadora, cada uno con sus especificaciones y con la cantidad, siendo necesarios un computador y 3 tabletas. Asimismo, en los muebles y enseres se habla de mesas plegables, que son 2, lámparas 2 y estanterías, que son 4, cada uno con su valor unitario y valor total identificado. Por último, en el concepto de herramientas y otros se tienen tijeras, que son 2, cortadores 2, regletas para encuadre, utensilios varios, que son 5, y cada uno con su valor. Finalmente, como se evidencia, se cuenta con infraestructura de adecuaciones relacionadas con aire acondicionado, pulimiento de pisos, paneles solares para el uso de energía. Y en gastos preoperativos, que son fundamentales en cualquier proyecto, el registro de la Cámara de Comercio, diligencias notariales y la patente de diseños exclusivos. Esto en cuanto al ejemplo que se está planteando para estos videos. Sin embargo, cada proyecto es particular y se deberá analizar a la luz de sus requerimientos. En cuanto al análisis de la producción, como se abordó con anterioridad,
en un plan de negocios es fundamental para evaluar la capacidad y eficiencia del negocio en la generación de bienes o la prestación de servicios, ya que su importancia radica en la evaluación de la viabilidad, planificación y control de las operaciones y el respaldo en la toma de decisiones y la obtención de financiamiento, por lo que se plantea como ejemplo en este análisis de producción dos productos o servicios. El primero, la tela de caña de 18 nudos y el segundo, el servicio de diseño e impresión de telas por técnica de sublimación. Cada uno se ha definido como unidad de medida el metro y con la definición del plan de producción de 320 metros mensuales en el primero y 480 metros mensuales en el segundo, siendo multiplicados por 12 cada uno de ellos, se evidencia una cantidad anual de 3.840 en el primer caso y 5.760 en el segundo. Como se evidencia en las celdas consecutivas, se tiene entonces la proyección para los años 1, 2, 3, 4 y 5, teniendo en cuenta lo establecido. Asimismo, en este apartado se pueden incluir otras anotaciones necesarias, como en el caso, explicación de la mano de obra. Para la elaboración de 320 metros de tela se requiere un operario. Como se mencionó con antelación, los requerimientos de mano de obra en un plan de negocios son esenciales para identificar las necesidades de personal y establecer un equipo de trabajo adecuado. Su importancia radica en la determinación del tamaño del equipo, el presupuesto del personal, el reclutamiento y retención del talento y la planificación del trabajo. De esta manera, ahora que se comprende su relevancia, se puede continuar con el desarrollo de esta sección del plan de negocios, donde se debe calcular exclusivamente la mano de obra que participa directamente con el proceso de producción o el proceso de prestación de servicio. En este sentido, se ha definido en este momento, estamos hablando del año 2023, un salario mínimo de 1.160.000 con un auxilio de transporte de 140.606 pesos. Y con estos porcentajes y valores de acuerdo a la normatividad vigente. Para este caso se habla entonces de una diseñadora o ilustradora que va a ser contratada por servicios, con una particularidad, y es que esta diseñadora o ilustradora va a contratarse por colección, lo que quiere decir que al manejar dos colecciones al año, se van a trabajar solamente 2 meses al año por parte de esta ilustradora. La artesana operaria va a ser contratada por nómina con un salario de 1.200.000 y un riesgo laboral número 3, por lo que aquí la plantilla de Excel ya viene formulando cuáles son esos valores de las prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales, lo mismo que con el operario logístico. Asimismo, como se explicaba anteriormente, se tienen aquí estas celdas para poder identificar cuáles son los meses en los que va a ejecutar esa labor la diseñadora, la artesana y el operario logístico. En este sentido, la diseñadora solamente se contratará 2 veces al año por 2 meses prácticamente, por lo que se habla de un total de vengado de 1.400.000 por cada uno de estos meses, sin significar que realmente sea una dedicación exclusiva que va a tener esta para la empresa, sino que va a ser un servicio de diseño de colección. Y aquí, de acuerdo a los porcentajes definidos, el incremento anual se ha hecho el proceso de proyección, ya que como ustedes pueden evidenciar, están estas celdas debidamente formuladas. Como hay algunos proyectos que requieren la contratación de mano de obra en países diferentes a Colombia, la plantilla tiene el espacio para realizar su registro y planificación, teniendo en cuenta la legislación de cada país con respecto al ámbito laboral. Esa es propia de su sistema normativo. Las unidades productivas que se proyecten ejecutar fuera de Colombia liquidarán su nómina acorde a ese sistema laboral y por ende aquí podrán incluir cuáles son esas provisiones de nómina en el cargo, cuál es el valor del salario mínimo básico, cuáles son los cargos, la cantidad, tipo de contrato, días laborados y salario. Se ha formulado para que se incluyan esos otros cargos a favor del empleado y finalmente se identifique cuál es el neto pagado. Y de la misma manera,
se pueda realizar la proyección de requerimientos de mano de obra para el año 2, 3, 4 y 5. Finalmente, como puntos a recordar a los aprendices, es importante actualizar lo correspondiente al salario mínimo y el auxilio de transporte de acuerdo a la normatividad vigente. 2. Los datos que se registran son las celdas que se encuentran en color azul claro o un poco verdoso. Para proyectar el presupuesto, tenga en cuenta lo correspondiente a la inflación o el IPC. Estos datos ya se encuentran amarrados al estudio de mercado. Sin embargo, es bueno que se verifique esta información. Asimismo, deben recomendarse a los aprendices no tocar las celdas que están en blanco ya que están formuladas. Sin embargo, es importante revisarlas y poder entender su funcionamiento para comprender que todas las celdas estén correctamente calculadas y formuladas. Asimismo, solo se pueden ampliar las filas en caso de requerirse, pero no se deben insertar columnas, ya que esto puede desconfigurar el proceso formulado previamente. Asimismo, se recomienda a los instructores de proyecto productivo asegurarse de que los aprendices definan de forma clara y realista los requerimientos para producir o prestar el servicio. Y de forma general, se recomienda ayudar a los aprendices a comunicar sus ideas de manera clara y concisa, resaltando los aspectos más relevantes de su proyecto y generando interés en posibles inversionistas o socios comerciales. Finalmente, tenemos aquí la bibliografía utilizada para el proceso de creación de este video. Y hemos llegado al final de esta sesión en la que se ha brindado orientación sobre el GFPI F144 versión 3, formato de plantilla de proyecto productivo bajo enfoque empresarial, módulo estudio técnico parte 2. Esperamos que hayan encontrado nuevas técnicas y ejemplos valiosos que les servirán como guía sólida en el proceso de apropiación de conocimiento. Y les invitamos a ver la grabación del módulo de estudios técnicos parte 3 y continuar explorando en nuestro sitio, donde encontrarán más información relacionada con la ejecución de las convocatorias de proyecto productivo y recursos adicionales que podrán utilizar en su labor formativa. Agradecemos su dedicación y compromiso con la estrategia y el asesoramiento a los aprendices en las convocatorias de proyecto productivo bajo enfoque empresarial. Estamos seguros de que con el conocimiento y las herramientas adquiridas podrán guiar a los aprendices en la ejecución exitosa de este proceso. Muchas gracias.